15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Dice que el siervo no es mayor que su señor. Jesús está hablando que nosotros no somos mayores que Jesús. Si a Jesús los persiguieron, a nosotros también nos perseguirán. Si los primeros discípulos guardaron y obedecieron las palabras de Jesús, también obedecerán las palabras que nosotros como profetas, como ministros o pastores hablamos al pueblo en rectitud y en verdad. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. A ver, dice que acontecerán cosas en nuestras vidas, como por ejemplo persecuciones venideras, porque nos perseguirán porque no conocen al Señor. Y en Juan 16:3 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, o sea que les asesine, pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. No conocen al Padre ni me conocen a mí. Dice en capítulo 15, verso 23, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Y aquí Jesús claramente dice, harán esto porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Muchos son que hoy transitan la iglesia, van frecuentemente a una congregación, pero no conocen a Dios, porque no conocen su voluntad. Jesús llegó a decir que el que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que tiene al Hijo, también tiene al Padre. Muchos niegan a Jesús hoy con sus actitudes, con sus comportamientos, con sus ideologías, con sus pensamientos y con las distintas corrientes de pensamiento que hay hoy en este mundo, aún los que profesan la fe en Cristo. Porque aquellos que profesamos la fe en Cristo, si no estamos basados en la santa palabra de Dios, que es la Biblia, entonces nos convertimos en herejes, nos convertimos en apóstatas, si no buscamos realmente obedecer lo escrito. Y para obedecer lo que está escrito necesitamos leer todos los días la Biblia, no solamente los días domingos cuando el pastor da su sermón, sino que cada día de lunes a lunes leer la palabra de Dios y buscar al Espíritu Santo, que es el único que nos da luz y dirección y revelación para conocer y saber qué dicen las Escrituras. Porque Mateo 24:10 también dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dice que se entregarán unos a otros, pero antes tropezarán. Tropezarán con la misma palabra, porque al desacreditar la palabra del Espíritu Santo, al no obedecerla, al cuestionar lo que el Espíritu Santo hace, tropezarán con la misma palabra. La misma palabra de Dios les será de tropiezo porque no la creen. Y se entregarán unos a otros. ¿Se acuerdan cuando dieron la dosis en el brazo? Ese pinchazo que se recibió entre el 2020 y 2022. Y que como muchos de los que no nos pusimos ese veneno dañoso, pecaminoso y perverso, de esa inyección letal que dieron a muchos, que por causa de ese antídoto que dieron muchos se murieron, pero está silenciado y borrado y a muchos lo han enmudecido y a médicos le adornaron el bolsillo para que se entienda, para que no hablen de este tema. Y mientras estaban dando la dosis, los que no nos recibimos esta dosis, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros amigos, nos comenzaron a aborrecer y a mirar con malos ojos. Esto fue el preludio, el inicio de la etapa final de la primera advertencia a la marca de la bestia que va a venir al fin de los días. Entonces, esto es la evidencia, esa dosis que muchos
nos aborrecieron y en el fin de los días dice que nos van a entregar al matadero nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo y la gente que va a la iglesia nos va a denunciar porque hablamos con rectitud la palabra de Dios y nos van a denunciar ante las autoridades del anticristo para que nos encierren en la cárcel. Sigamos leyendo la escritura. Salmo 147, versículo 15 dice: Él, o sea Dios, envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Velozmente corre su palabra, con prontitud, con rapidez Dios ejecuta su mandato y su orden. Y la palabra recibida en breve. ¿Y por qué muchos no reciben la palabra en breve como la recibimos los que estamos alineados al Espíritu Santo? Porque no quieren oír, porque cierran su corazón y la palabra viene y sigue de largo porque no haya cabida en el corazón de muchos. Jesús dijo: mi palabra no haya cabida en vuestros corazones. Y Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, ¿qué ves tú? Veo una vara de almendro, dijo Jeremías. Y Dios dijo: has visto bien, Jeremías, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Lo que dice el Salmo 147, versículo 15. Dios envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Le dijo a Jeremías: yo pongo mi palabra para ponerla por obra. Dijo Habacuc, el profeta: Señor, aviva tu obra y en medio de los tiempos hazla conocer. Entonces le dice el salmista que velozmente corre la palabra de Dios. Dice Jeremías que Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Dice el profeta Habacuc: aviva, Señor, tu obra para que en medio de los tiempos se dé a conocer. Hay un apresuramiento de Dios, hay una obra de Dios que la está haciendo en una forma acelerada, y Jesús llegó a decir para los últimos tiempos: si aquellos días de los últimos tiempos no fueren acortados, nadie será salvo, pero por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Se apresura el tiempo, se apresura la palabra de Dios, se apresura la obra del Espíritu Santo, pero las iglesias duermen, están ensordecidas y tapados sus ojos para no ver, su corazón entenebrecido para no entender. Es necesario que las cadenas se rompan, las ataduras se quiebren, los yugos se pudran, los amarres se hagan pedazos para que el pueblo evangélico sea libre. Y tú me dirás: ¿cómo que el pueblo evangélico no es libre? La mayoría entró en el plano de la apostasía, la mayoría entró en el plano de la herejía, la mayoría endurece su corazón y no escucha al Espíritu Santo. Lo digo con testimonio de verdad, lo digo porque el Señor lo está mostrando, y no solamente a un hombre. Multitud de profetas, multitud de pregoneros, multitud de evangelistas, multitud de pastores han salido por el mundo a predicar que el tiempo se está terminando y que el pueblo no quiere ver, no quiere oír y no quiere recibir lo que el Espíritu Santo está hablando. ¡Ay de la iglesia! ¡Ay de la iglesia por lo que viene! Porque el próximo paso para la iglesia es la manifestación del anticristo, porque el anticristo se va a manifestar por el derecho legal que le ha dado la iglesia al anticristo, porque entró en el plano total, absoluto de apostasía, y la apostasía le da el derecho legal al anticristo a manifestarse en el mundo. Mientras la iglesia permanecía firme en la fe en Cristo, la apostasía no tenía lugar en la iglesia, por tanto el anticristo no podía manifestarse. Pero segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo el apóstol dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él es el arrebatamiento. No va a ocurrir nuestra reunión con Cristo, no va a ocurrir el arrebatamiento sin que primero venga la apostasía, y en segundo lugar que se manifieste el anticristo, y en tercer lugar será nuestra reunión con Cristo, que simboliza o representa el arrebatamiento. Primero viene la apostasía, la cual hoy está gobernando el mundo entero en las iglesias. Apostasía mezclado con herejía. La apostasía en primer lugar. En segundo lugar es la manifestación pública y visible del anticristo, de lo cual los santos veremos al anticristo manifestado, porque en el libro del profeta Daniel habla claramente que el
anticristo perseguirá a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los santos somos aquellos que vivimos para el Espíritu Santo. Y en tercer lugar será el arrebatamiento. Luego que el anticristo persiga a la iglesia, luego que el anticristo comienza a cerrar todas las iglesias y comienza a perseguir a todos los que tenemos la fe en Cristo y una Biblia en la mano. Aleluya. Entonces vendrá Jesucristo para llevar a su pueblo, pero luego de la manifestación del anticristo. ¿Cuándo será el arrebatamiento? Sabemos que por la palabra y por la revelación de Dios, por el Espíritu Santo, el arrebatamiento ocurre después de la manifestación del anticristo. Pero ¿en qué momento, en qué tiempo, en qué hora o en qué lugar acontecerá el arrebatamiento? Nadie lo sabe. No hay profeta, no hay pastor, no hay evangelista, no hay pregonero, no hay misionero, no hay obrero de Dios que conozca cuándo será el día del arrebatamiento. Pero sí la palabra de Dios nos da luz en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que dice que primero es la apostasía, luego la manifestación del anticristo y en tercer lugar vendrá el arrebatamiento. ¿Estás preparado? No, no lo estás. Porque para estar preparado tienes que ser lleno del Espíritu Santo y vestirte con vestiduras verdaderamente blancas, porque aquel que no está vestido de vestiduras blancas, por más buen uniforme y buena vestidura que tenga, Dios ante sus ojos, los ojos de Dios, nos ve desnudos a nosotros delante de su presencia. Y si aquel que Dios haya desnudo delante de su presencia es porque no está vestido legítimamente como debe de estar vestido. Y los que no están vestidos legítimamente no podrán entrar a las bodas del Cordero, porque en las bodas del Cordero dice el relato bíblico que había uno que no estaba vestido decentemente como debía de estar y le preguntaron: ¿cómo entraste tú aquí? Y lo tuvieron que sacar fuera. Cuidado, hermanos, hermanas, en la fe, busquemos a Dios con sinceridad. No nos quedemos con el sermón solamente de un pastor que predica los días domingos, sino que leamos en nuestra casa las Escrituras para ver si el pastor enseña realmente la palabra de Dios como realmente tiene que ser enseñada y si realmente tiene la luz del Espíritu Santo para enseñar y educar conforme a la verdad. Yo estoy a favor de aquellos hombres que viven en santidad y predican el evangelio puro de la gracia de Dios, pero no estoy a favor de aquellos lobos rapaces, no estoy a favor de aquellos falsos profetas, no estoy a favor de aquellos pseudo pastores, no estoy a favor de aquellos que piden ofrendas monetarias al pueblo y no enseñan con rectitud la palabra de Dios, porque el verdadero profeta no pide, sino que el verdadero profeta da de su corazón lo que Dios da. No te dejes envolver, no te dejes engañar, no te dejes engañar por palabras de falacias, de mentiras y de engaño, porque muchos están manipulando la palabra de Dios y torciendo las Escrituras para su propio beneficio. Pero el verdadero profeta no busca su verdadero beneficio, sino que el verdadero profeta busca el beneficio del prójimo, porque el Señor dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquel que se ama a sí mismo no amando al prójimo, ese quedará reprobado en el día final y no podrá entrar a las bodas del Cordero. ¿Quieres tú entrar a las bodas del Cordero? Vístete decentemente en espíritu y en cuerpo, porque yo puedo vestirme decentemente en espíritu, pero si yo ando con un escote muy prolongado mostrando mi pecho o mostrando mis músculos para seducir a las mujeres, o las mujeres que tienen un escote muy prolongado para seducir a los hombres, o una falda o pollera muy cortita para seducir a los hombres, cuidado, porque su corazón está lejos de Dios. Y aquellos que cambian la gracia de Dios por el libertinaje, y aquellos que sirven a sus propios intereses y no sirven el interés o los intereses del reino de Dios, ay de ellos, porque la iglesia está plagada de esta gente. Pero estos son humo delante de Dios en el día de su furor. Arrepiéntete, busca a Dios, que tu corazón esté tembloroso delante de Él. Búscalo con sinceridad, busca a Dios, porque el tiempo se está terminando y muchos no se están dando cuenta, porque sale el sol cada mañana y piensan que todos los días serán iguales y que para el día del Señor faltan décadas. Quiero decirte que para el día del Señor no falta mucho, porque el Señor dijo que un día para Él, para el Señor, son como 1000 años y 1000 años como un día.